comparto solo la ventana de la clase, de mis presentaciones, a veces se congela la imagen, por eso es que comparto toda la pantalla, pero la recomendación es compartir la ventana. Entonces me van a avisar si es que voy a ir pasando o no a medida que vayamos avanzando, ¿listo? A ver, voy a entrar. Bueno, habíamos comenzado con el tema de heterócidos antraquinónicos, que es un tema muy bonito, ¿no es cierto? Donde habíamos visto ya un poco la introducción, hemos visto qué compuestos tenemos. Recuerden que un heterócido, a partir del tema número 8, entramos a la unidad de heterócidos. Es decir, que son compuestos que van a tener siempre azúcares y otro compuesto no azucarado, ¿no? Otro compuesto no azucarado. Ahora, el nombre del heterócido va a venir siempre del compuesto no azucarado. ¿Ya? Recordar también, eso ya hemos visto, estoy haciendo solamente un repaso, ¿ya? Recordar que la unión entre el azúcar y la genina, es decir, el compuesto no azucarado, va a ser a través de un enlace, ya sea de oxígeno, carbono, oxígeno, carbono, o va a ser un enlace carbono-carbono, ¿ya? Bien, ahora a partir de esta parte es donde ya habíamos visto también esto, pero quiero primero ver si vamos a pasar o no, me avisan por favor. Ya. Voy a ir pasando y quiero que me avisen si pasamos o no la diapositiva, ¿ya? Bueno, recordemos entonces que todo heterócido tiene azúcares, que se llama glicona, y tiene un compuesto no azucarado que también se llama genina, aglicona o genina. El nombre del heterócido va a depender del tipo de las características químicas de la genina, ¿ok? Bien, ¿cómo se une el azúcar a la genina? Ya sea a través de un oxígeno o por un enlace directo carbono-carbono, ¿ok? Bien, ahora, también habíamos visto ya esta parte, ¿no es cierto? Que las antraquinonas, los heterócidos antraquinónicos, tienen azúcares y derivados del antraceno. Bueno, estos derivados de antraceno pueden ser antraquinonas, antronas, oxantronas, diantronas y antranoles. Esto también ya lo vimos. Importante la numeración, ¿se acuerdan? Hemos visto la numeración. Como esa numeración viene normalmente de su característica cíclica, es decir, de su síntesis. Como se forman a partir de poliacetato, se va a ciclar. Entonces, la numeración es muy importante. 1, 2, 3, 4, saltamos al otro anillo. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ya? Bueno, eso ya hemos visto también. Las estructuras básicas, antraquinona, que es una dicetona, la antrona, que tiene un solo grupo carbonilo, el antranol, y la dihidroantrona. Dentro de esto hemos visto también que podemos tener el grupo de las antraquinonas, ¿no es cierto?, que pueden ser dihidroxifenoles, como el crisofanol, tridroxifenoles, como la hemodina, tetrahidroxifenoles, como el ácido carmínico, y también estos mismos pueden tener grupos metilo, grupos hidroximetilo, grupos carboxilo, etc. Les pregunto, ¿está pasando la diapositiva, chicas? Como yo estoy sin... A ver, avísenme, por favor, si las diapositivas se han ido pasando a medida que he ido hablando. ¿Sí? No, doctora. ¿No se ha quedado congelada? No, todo está perfecto, doctora. Ya, entonces voy a nomás compartir todo, ¿ya? Entonces, ven un ratito. Vamos a dejar de compartir. Ya, lo haremos nomás con pantalla completa entonces. Ya, esta parte ya hemos visto. Entonces estoy repasando solamente, por el momento estamos repasando, ¿ya? Que dentro de la pues un poquito rápido, todo esto ya hemos visto en la anterior clase. Bien, dentro de las antraquinonas hemos dicho que pueden ser dihidroxifenoles, como el crisofanol, y aquí están las estructuras, ¿no? El crisofanol, dihidroxifenol, porque tiene dos grupos oxidrilo y tiene un metilo, ¿verdad? Es una antraquinona, ¿por qué? Porque tiene dos carbonilos, dicetona. La aloemodina tiene igual dos
oxidrilos y tiene un hidroximetilo. La hemodina es un trihidroxifenol, 1, 2, 3, más un metilo. Fisión tiene un 2, pero este tercer oxidrilo se encuentra metoxilado, ¿no? Reina en este carbono, 1, 2, 3, en el carbón 3 tiene un carboxilo, ¿ok? Bueno, ahora, dentro de los antranoles y antronas hemos indicado que son isómeros y pueden interconvertirse, presentan, las antronas no tienen fluorescencia, son insolubles en álcalis. En cambio, los antranoles son de un color amarillo pardo, fluorescente y también son solubles en álcalis. Las diantronas son derivados de 2 moléculas de antronas, que son resultados de una oxidación suave. Estas diantronas pueden ser homodiantronas, cuando están formados por el mismo tipo de antrona, ¿verdad? En este caso es una antrona de crisofanol. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se une? Hemos visto, ¿se acuerdan? Por un enlace 10, 10', 10, 10', que era una pregunta. Aloemodina, diantrona o biantrona, resulta de la unión de 2 aloemodinas por un enlace carbono-carbono, 10, 10, ¿no? 10, 10'. La cenidina resulta de la unión de 2 reinas. La palmidina ya sería una heterodiantrona. ¿Por qué? Porque está formado por, en este caso, estaría formado por aloemodina y por una hemodina. Aloemodina y hemodina. La palmidina B estaría formada por un crisofanol y una aloehemodina. Entonces serían heterodiantronas. Yo les puedo preguntar en el examen, ¿cuál de estas moléculas son heterodiantronas? Y ustedes ya saben que será la palmidina A o la palmidina B, ¿sí? Bien, vamos. Ahora, hemos indicado ya que el enlace puede ser carbono-carbono tipo aloina, como en el caso de las aloinas presentes en el acíbar de aloe, en ese jugo amarillo del aloe, o puede ser un enlace carbono-oxígeno-carbono, ¿verdad? Bien, y aquí tenemos los ejemplos de ya del heterócido. ¿Dónde se unen los azúcares? A los grupos oxidrilo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es un enlace carbono, oxígeno, carbono. ¿Ya? Un ejemplo de reina 8-glucósido. La aloina, aquí dice crisaloina porque había un metilo. Esta sería una aloina, ¿ya? Una aloina. ¿Por qué una aloina? Porque resulta de la unión de un aloe-hemodol más una glucosa por un enlace carbono-carbono. Si recuerdan, cuando hemos visto en la práctica, las aloinas son C-heterócidos, es decir, que el azúcar está unido a la genina por un enlace carbono-carbono, ¿ya? Bien, entonces, ¿por qué es importante? Porque este enlace carbono-carbono es más resistente a la hidrólisis, ¿ok? Bien, en cambio un enlace carbono-oxígeno, digamos carbono, más fácil de hidrolizar. ¿Bien? Ahí tenemos entonces la estructura de los heteros. Importante, en la naturaleza vamos a encontrar las antraquinonas libres, ¿sí? Los derivados del antraceno libres o unidos a los azúcares. Los que van a tener el efecto laxante, colagogo, catártico, van a ser los heterócidos. Ya les voy a explicar el mecanismo. Bueno, hemos visto que incluso las vías de biosíntesis también habíamos visto que resultan de la ciclación de un octacetato, pasando por una 8-dihidroxiantraquinona. Este tipo de biosíntesis se ha observado en poligonáceas, leguminosas y rhamnáceas. La otra vía es a partir del ácido ciclímico, cuando un ácido ciclímico se condensa con ácido alfa-glutárico y forma un naftaleno. Aquí tenemos la estructura de la condensación de un poliacetato, dando lugar entonces a una dihidroxi, también dihidroxiantrona, para pasar luego a una antraquinona.
¿no? A partir del acetato, es decir, a partir del acetilcoenzima A. La otra vía era la formación del ácido ciquímico más el alfa-acetoglutarato, va a formar un naftaleno y posteriormente va a formar 1,2 dihidroxiantraquinona, ¿no? Son las dos vías que se han planteado. Bien, esto ya habíamos visto. Que yo recuerde, también ya habíamos visto las propiedades farmacológicas. He hecho un pequeño repaso para que entremos al tema y vayamos haciendo un calentamiento mental, ¿no? Bueno, ¿qué propiedades farmacológicas tienen estos heterócidos antraquinónicos? Van a tener una acción colagoga, es decir, estimulan la función de la vesícula biliar, laxante o purgante. A esta acción laxante o purgante, que era una pregunta del examen, también se conoce como acción catártica, ¿ya? Bueno, si es laxante o purgante, va a depender de la dosis. Se ha visto que son mejores los O-heterócidos, ¿ya? De diantronas y de antraquinonas. Tienen un efecto, digamos, menos irritante para el intestino. En cambio, los C-heterócidos, como las aloínas, son un poco más irritantes. Se ha visto también que los heterócidos de antronas y antranoles tienen una actividad muy marcada, es decir, muy fuerte. ¿Cuál es el metabolismo intestinal? Los heterócidos no se reabsorben ni utilizan a nivel del intestino delgado. Van a llegar al intestino grueso y a nivel del colon se van a hidrolizar, es decir, van a perder los azúcares por acción de las enzimas de la flora intestinal. En este lugar, una vez que se han liberado las antraquinonas, se reducen antronas y antranoles, lo que explica el tiempo de latencia entre la toma del producto y el efecto laxante, ¿no? Tarda bastante, unas 6 horas mínimamente. Actúan aumentando el peristaltismo intestinal, excitando las terminaciones nerviosas locales en el sistema nervioso autónomo. De esa manera que aumenta entonces el movimiento intestinal para tener el efecto laxante o purgante. Vamos a ver que los azúcares cumplen la función de transportador. En realidad, chicos, la acción purgante está en la genina, en el derivado del antraceno. Pero el azúcar es como un transportador que lo va a llevar hasta el sitio de acción, ¿ya? Es decir, a nivel del intestino grueso, donde van a actuar primero las enzimas hidrolizando, ¿no? Y luego se va a llevar a cabo el proceso entonces de reducción, ¿no es cierto? Para que, vamos a ver entonces, para que pueda tener esa acción, ese efecto sobre el intestino grueso. Bueno, las propiedades físico-químicas, eso también. Las geninas, cuando hablo de geninas, me refiero a las antraquinonas libres, ¿no? Son solubles en solventes apolares, como benceno, como cloroformo, como diclorometano. Las geninas carboxílicas, como reina, también se pueden extraer con soluciones de bicarbonato, como sales. Los zooheterócidos, es decir, los zooheterócidos y también los heterócidos, son solubles en agua y también son solubles en etanol. En la práctica, nosotros hemos extraído con benceno, por lo tanto, hemos extraído antraquinonas libres, ¿no? Antraquinonas libres, para hacer luego la prueba de Bortrager. En el caso de las aloínas, recuerden ustedes que hemos extraído con agua. Claro que para la prueba de Bortrager hemos agregado benceno, pero son moléculas solubles en agua. Por eso es que hemos podido extraer ese líquido amarillento, lo hemos hecho con agua, ¿verdad? Y esa es una pregunta también del examen de práctica. Bueno, hasta aquí habíamos visto, ¿se acuerdan? Hasta esta parte hemos hecho un repaso. Ahora, vamos a ver la valoración, ¿ya? En la práctica, miren, voy a hacer lo siguiente, porque aquí estaba directamente Bortrager modificado. Entonces, un ratito, vamos a hacer lo siguiente.
Ya. La prueba de Bortrager general para antraquinonas libres ¿cómo se llevó a cabo? A ver, ¿quién me puede decir? Porque la que les voy a mostrar luego es la prueba, la que es, digamos, para heterócidos. ¿Cómo hemos comenzado? Con una fase de extracción, ¿no? Extracción de antraquinonas con solvente apolar, ¿verdad? Listo. Primer paso. Segundo paso, adición de hidróxido de sodio de 0,5 normal. Agitar y observar fase alcalina. Tonos rojos significa que la prueba es positiva. ¿Se acuerdan? Esto es lo que hemos hecho en la práctica, ¿no? Bien. Sí, doctora. Entonces, la prueba que hacemos de Bortrager general es para antraquinonas libres, ¿no? Aprovechando que su propiedad físico-química, que son moléculas solubles en solventes apolares, ¿no? Después agitamos, extraemos, agregamos a la fase bencénica hidróxido de sodio. Las moléculas tienen afinidad por los hidróxidos, ¿ya? Entonces van a pasar a la fase alcalina dando tonos rojos, rosado, un rojo naranja, hasta darnos un rojo intenso, como en el caso del rhubarb, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos indica? Prueba positiva. Bien, ahora, la prueba de Bortrager modificada, la que les he explicado, es para las geminas libres. Ahora, ¿en qué consiste la prueba de Bortrager modificada? Esta prueba de Bortrager es bien interesante porque me va a permitir valorar todas las antraquinonas libres y los heterócidos antraquinónicos, ¿ok? Bien, miren, entonces, ¿cómo vamos a realizar? Se hace una extracción acuosa o hidroalcohólica. Yo recomiendo siempre una hidroalcohólica porque el alcohol le va a dar un poco más de estabilidad a las moléculas, ¿ya? Entonces, puedo hacer una extracción con alcohol al 50%, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La solución acuosa o hidroalcohólica vamos a llevar a un proceso de oxidación. ¿Con qué? Lo podemos hacer normalmente con ácido nítrico, ¿ya? Llevamos a un proceso de oxidación con ácido nítrico. Entonces, aquí a una oxidación y a una, en este caso, hidrólisis, ¿ya? Una fase acuosa, oxidación e hidrólisis, ¿ya? Bueno, ¿para qué la hidrólisis, chicos? Para liberar los azúcares. Los azúcares se van a liberar. Entonces, una vez que hemos hidrolizado, hemos llevado a cabo una hidrólisis oxidativa, que puede ser con ácido nítrico, vamos a agregar un solvente apolar. Se extrae con un solvente orgánico. Y se agrega hidróxido de sodio, que es una base, o acetato de magnesio. También puedo utilizar hidróxido de potasio. Entonces, ¿qué nos va a dar? Tonos rojos, que yo puedo leer la intensidad del color, podríamos leer en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 515 nanómetros, ¿no? Pero fíjense que por esta vía estoy determinando los heterócidos antraquinónicos. Primero hago una extracción general, ¿verdad? Ese líquido, luego voy a tratar como son heterócidos, los azúcares le dan polaridad, ¿verdad? Hidrolizo
Ahora puedo extraer con un solvente apolar y desde aquí sería la prueba de Bortrager que ya ustedes la conocen. ¿Ok? Entonces, por otra parte, en la materia prima, ¿no? La materia prima que ha quedado, el bagazo que ha quedado el papel filtro, puedo hacer una extracción con un solvente apolar, ¿ya? Puedo hacer con un solvente apolar. Y luego se lava, dice, con un solvente orgánico apolar, que puede ser benceno, que puede ser cloroformo, agrego hidróxido de sodio y pues ya tengo la determinación de las antraquinonas libres. Fíjense entonces que con este método puedo determinar por un lado antraquinonas libres y por el otro lado los heterócidos antraquinónicos. ¿Verdad? Bien. Esa es entonces la prueba de Bortrager modificada. ¿Por qué modificada? Porque me permite identificar tanto antraquinonas libres como heterócidos antraquinónicos. Y esta es la prueba universal entonces para las antraquinonas y los heterócidos antraquinónicos. ¿Bien? Muy bien, la prueba de Bortrager. Bien, ahora a partir de este momento vamos a hablar de las principales drogas con heterócidos antraquinónicos. Y vamos a hablar de 3. 4 son muy conocidas. La cáscara sagrada no la tengo descrita. Nosotros no la conocemos mucho, pero sí en el Brasil. Tenemos las hojas de sen, la raíz de ruibarbo, cáscara sagrada y el acíbar de aloe, ¿no? Hemos trabajado, si ustedes recuerdan, con las hojas de sen, hemos trabajado con ruibarbo y hemos trabajado con el acíbar de aloe. Aquí tengo una tabla muy bonita, muy importante, chicos, que tienen que estudiar. Ya, anote, estudiar la tabla, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta tabla es un resumen de lo que vamos a ver, ¿ya? A ver, dentro de, aquí tengo la tabla, droga, el origen botánico, es el nombre científico, los principios activos laxantes de cada droga y la dosis utilizada. Bien, aquí tenemos, en el caso del sen, tenemos hoja y fruto de sen. Hoja y fruto de sen, ¿ok? Bien, nombre científico, Cassia sena o Cassia angustifolia. Luego tenemos los principios activos, xenócidos A y B. Estos son homodiantronas, xenócidos C y D, ¿ya? Que son, en este caso, van a ser las heterodiantronas y glucosenócidos, ¿sí? Unidos al azúcar. La dosis, fíjense, si se trata de la droga pulverizada, es decir, serían las hojas pulverizadas, se utiliza desde 0,5 a 2 gramos por día, 2 gramos para adultos. Si utilizamos ya el principio activo aislado, que sería los xenócidos, podemos utilizar solo de 12 a 72 miligramos, ¿ya? De 12 a 72 miligramos, ¿ok? La cáscara sagrada, este es un árbol, Rhamnus pursiana, muy conocida especialmente en zonas tropicales y en el Brasil. Sus principales componentes son aloinas, crisaloina, que son C heterócidos, cascarócidos, que son del tipo de homo y heteroantraquinonas, A, B, C y D. La dosis también de la droga es de 0,5 a 2 gramos, ¿ya? De 0,5 a 2 gramos. El rizoma de ruibarbo, ¿ya? El nombre científico Rheum officinalis o Rheum palmatum. Tiene una gran cantidad de antraquinonas libres y heterócidos antraquinónicos, entre ellos 8-glucosil aloemodol, xenócidos A y B, igual que el C, y otros heterócidos de diantronas. La dosis de ruibarbo es de 0,5 a 2 gramos, ¿no? 2 gramos es para los adultos.
El acíbar de aloe, que ya les voy a explicar cómo se prepara, ¿no? De ese jugo amarillento que hemos obtenido, ¿se acuerdan? Algunos grupos les dice, este es el acíbar que yo obtengo. O sea, solamente es ese jugo amarillento deshidratado. ¿Ya? Entonces, ¿dónde encontramos? En aloe vera, aloe barbadensis, etc. Sus principales componentes son las aloínas A y B, que también las conocemos como barbaloina e isobarbaloina. En realidad, este acíbar se utiliza de 50 a 200 miligramos, como les decía, muy irritante para el intestino, y se prefiere consumir las aloínas puras, que sería en una dosis de 20 miligramos. Ya saben, aprender esta tabla. Bueno, vamos al detalle ahora de cada una de las drogas. La hoja de zen, ¿no? La hoja de zen, hemos indicado que se utiliza principalmente las hojas de zen, que proceden del nombre científico de Cassiacena, Cassia angustifolia, que pertenecen a la familia de las leguminosas. ¿Cómo son? Las plantas son arbustos pequeños, hojas paripinadas, recias, las hemos visto. Las hojas son lanceoladas, estrechas, agudas y de 3 a 5 centímetros de largo y tienen un ápice muy agudo. Bueno, la composición química. Va a tener heterócidos antraquinónicos, dependiendo de la calidad de la planta, entre 2 a 5%. Si ustedes recuerdan, el color era bien clarito, ¿no? Porque seguramente la dosis es baja. De 2 a 5%. ¿Cuáles son sus principales componentes? La cenidina A y B, que son diantronas de reina, homodiantronas, y los heterócidos, las cenidinas C y D, que son heterodiantronas. ¿Ya? Es decir, están formadas por reina y por aloemodol. Entonces serían heterodiantronas, porque tienen dos componentes, reina y aloemodol. Se ha visto que estas cenidinas C y D se encuentra en la droga seca y no en la droga fresca. Es decir, parece que se formarían durante el proceso de secado. ¿Okay? Bueno, ¿cómo nosotros podemos identificar? A ver, vamos, lo que quiero mostrarles es esto antes de olvidarnos. Aquí tenemos la cenidina, ¿no? A y B, cenidina A y B, que corresponde a 2 antronas de reina unidas por un enlace carbono, 10, 10'. ¿Ya? Las heterodiantronas va a tener una reina y un aloemodol. Son los principales componentes, y se acuerdan que también hemos encontrado crisofanol, porque también tiene algunas antronas, ¿no? Algunas antronas. Bien, las pruebas que se hacen, ya hemos visto, la prueba de Bortrager modificada, haciendo una extracción con una solución hidroalcohólica, y después se hace una hidrólisis oxidativa con ácido nítrico, ¿no? Liberamos los azúcares y hacemos una extracción con un solvente apolar, y luego agregamos hidróxido de sodio, hidróxido de potasio o acetato de magnesio. ¿Qué vamos a observar? Tonos rojos. ¿Okay? Muy bien. Acción. Laxante podemos utilizar en dosis, hemos indicado, de 5 a 20 gramos por litro, ¿no? Por litro. Esto sería más o menos una dosis por una tacita de 200, pues de 1 gramo, hasta en este caso 4 gramos. Pero esas tomas pueden realizarse, pues, pasado un día, no es todos los días. ¿Ya? Los enócidos A y B, extraídos de las vainas y de las foliolas, se utilizan en dosis de 12 a 72 miligramos por día. De 12 a 72 miligramos por día, ¿no? Entonces, como hemos indicado, esa sería ya las
cenidinas puras, ¿no? Puras, es decir, principio activo aislado. Entonces, se utiliza siempre en menor cantidad, de 12 a 72 miligramos por día. ¿De qué dependerá? De la edad, depende del, digamos, del problema de estreñimiento que debe tener la persona, pero especialmente de la edad, ¿no? Para adultos siempre es un poco más alta la dosis. Bien, ahora vamos a hablar del ruibarbo, ¿ya? El ruibarbo es bien interesante porque es una planta que crece pues en el Asia, ¿no? Entonces especialmente se conoce que la mejor calidad de ruibarbo está en el Tíbet, donde se encuentran los monjes del Tíbet, ¿no? Que crece dice, a más de 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Bueno, ¿qué parte utilizamos? Raíces y rizomas de 2 especies del género Rheum, Rheum palmatum y Rheum officinalis. Cualquiera de los dos se utiliza. De la familia de las Polygonaceae, ¿no? Parte utilizada, raíces y rizomas. ¿Cómo se presenta? La droga se presenta normalmente pulverizada, como ustedes han visto en la práctica, o también en trozos, ¿ya? Se presenta en fragmentos cortados, transversalmente o longitudinalmente. Y es interesante que de acuerdo al color que tienen los trozos de ruibarbo, podemos ver la calidad. Los que tienen mejor calidad van a tener un brillo, ¿sí? Son de un color pardo naranja, un poco más claro y más brilloso. Los de segunda calidad tienen este color, pero opaco, ¿ya? Y los de la tercera calidad, más baja, tienen manchas grisáceas, es un poco más apagado y con algunas manchas grises. Entonces, viendo los trozos o los cortes de la raíz de ruibarbo, podemos ver la calidad que tiene. Se dice que la mejor calidad es de origen asiático, como les había indicado, no sé si lo tengo aquí, ¿no? Que la mejor calidad es aquellos principios activos o aquel ruibarbo que proviene de la zona del Tíbet, donde crece a 3,000 metros sobre el nivel del mar. Muchos de los tibetanos se dedican precisamente a cultivar y cosechar ruibarbo. Bueno, fíjense qué es lo que tiene. En su composición va a tener algo muy importante que quiero resaltar. ¿Sí? Va a tener taninos gálicos. Taninos gálicos. Oxalato de calcio, ¿se acuerdan ustedes lo que más veíamos? Los cristales de oxalato de la valoración microscópica, varios cristales. Yo les decía, esto nos permite identificar al ruibarbo, porque es la única droga que tiene cristales de oxalato de calcio tetragonal, ¿no? Como estrellita, muy interesante, ¿se acuerdan? Y tiene derivados antracénicos en una concentración de 8 a 10%. Por eso es que en la prueba de Bortrager veíamos ese rojo intenso, ¿no? Porque tiene una alta cantidad de heterócidos antraquinónicos y también de antraquinonas libres. Yo les decía, si hay antraquinona libre, quiere decir que hay heterócido antraquinónico. Bueno, dentro de sus principales componentes tenemos crisofanol, aloemodol, emodol, reina. También tiene heterodiantronas como las palmidinas A, B y C, ¿no? Entonces tiene una gran variedad de diferentes tipos de derivados del antraceno y glucósidos, por supuesto. La prueba que se realiza es similar a la prueba de Bortrager que se realiza con el C. Aquí, pero, la hidrólisis la hacemos con ácido clorhídrico y cloruro férrico, ¿no? Porque tiene algunas moléculas que son, que van a ser entonces C heterócidos también, ¿ya? C heterócidos. Entonces, utilizamos también cloruro férrico. Utilizamos ácido clorhídrico para romper el enlace entre los azúcares
y también entonces entre los azúcares y las geninas, los derivados del antraceno. Una vez que hemos hidrolizado con ácido clorhídrico y cloroférrico, lo que hacemos es hacer una extracción con un solvente orgánico y luego agregamos hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Recuerden ustedes que las antraquinonas y libres tienen afinidad por soluciones de hidróxidos. Van a pasar a la fase alcalina y vamos a poder observar tonos rojos o rosados. ¿Okay? Los usos. Antes, en forma. ¿Cómo se comercializa? En forma de polvo como laxante. Es interesante. Recuerden ustedes, miren, que les había indicado, presten atención a que tenemos taninos. Entonces, debido a que tenemos taninos, tiene una acción laxante, pero después tiene una acción astringente, es decir, más bien va a producir estreñimiento. ¿Por qué? Por la presencia de los taninos. Yo en el examen les puedo preguntar, si bien tiene una acción laxante, ¿a qué se debe la presencia, a qué se debe la acción entonces astringente posterior? ¿Y ustedes qué me responderán? A la presencia de los cristales de oxalato. ¿A qué sería? De la presencia de taninos gálicos. Taninos sería. Muy bien, entonces debería la presencia de taninos gálicos. Pregunta de examen segura. ¿Ya? Bueno, a dosis bajas, más bien es antidiarreico por la presencia de los taninos gálicos. ¿Ya? Bueno, el extracto seco del ruibarbo, porque también tiene taninos, jóvenes, se utiliza por vía externa, asociado a ácido sálico en el tratamiento de la gingivitis. ¿Por qué? Porque también tiene, debido a estos taninos, tiene una actividad entonces antiinflamatoria. ¿Ya? Por los taninos que tiene una actividad antiinflamatoria y se utiliza para el tratamiento de la gingivitis. Ok, muy bien. Ahora, vamos a pasar a otra droga y luego les voy a mostrar también unos videos cómo se obtiene acíbar de aloe. Primero vamos a definir qué es el acíbar de aloe. El acíbar de aloe es el residuo sólido obtenido por evaporación del líquido que fluye al cortar transversalmente las hojas de varias especies del género aloe de la familia de las liliáceas. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros cortamos, y ustedes ya lo prepararon también, cuando nosotros, aquí quiero la lupita, ya. Cuando cortamos las hojas de aloe, ¿qué vemos? Comienza a salir un líquido amarillento, ¿verdad? Por toda esta parte. Un líquido, sí, fluye. Pues yo coloqué un poco de agua, porque son solubles en agua, ¿no? Entonces, ese líquido va a fluir, va a fluir, va a fluir. Y ese líquido, ¿qué es lo que tiene? Tiene aloínas. ¿Ya? Bueno, ese es entonces, dice, cuando nosotros ese líquido amarillento que fluye de las células, ¿no? De las células pericíclicas, de las hojas de aloe, cuando ese jugo entonces, una vez que hemos recibido, lo hacemos evaporar, podemos obtener el acíbar de aloe, que sería nada más que ese líquido deshidratado. ¿Ya? Bueno, se conocen 180 especies. Hay una gran variedad de aloe, ¿ya? Una gran variedad de aloe. ¿Cuáles son? Aloe ferox, aloe barbadensis, aloe perry, aloe vera, etc. Bueno, entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta recolección? Primero del jugo y luego de la obtención de la acíbar de aloe. Han visto que tiene un olor muy fuerte, ¿no? Un olor fuerte, penetrante, no muy agradable. Primero, las hojas siempre hay que cortar, lavarlas rápidamente
y después se cortan transversalmente cerca de la base. Ese zumo recolectado se puede poner en unos recipientes con un poquito de agua para ayudar a que siga filtrando el jugo. Ese jugo recolectado se hace hervir varias horas y se lo deja solidificar. O sea que la cíbar de aloe, en la clase, doctora, ¿y qué es el cíbar? Es el líquido con el que estamos trabajando, pero seco, deshidratado. Entonces, ¿cómo se logra esto? Haciendo hervir varias horas para poder eliminar el agua, ¿ya? Y luego se deja solidificar. ¿Cómo se presenta? En trozos, en masas pardo-verduzcas, y tiene un sabor nauseoso y amargo, y un olor muy fuerte, penetrante, desagradable, ¿verdad? Bueno, normalmente cuando queremos utilizar con fines cosmetológicos o para la piel el aloe, nos dicen, tiene que eliminar el yodo. Yo ya he dicho, no es yodo, ¿no? Ponemos en agua y lo que pasa es que estas antraquinonas se oxidan con facilidad y toman un color rojo. Por eso es que nos dicen yodo, pero no es yodo, son antraquinonas oxidadas nada más. Bueno, ¿cuáles son los componentes? Ese acíbar de aloe ya deshidratado, ese líquido deshidratado, ¿no es cierto?, sólido, tiene de 15 a 30% de barbaloina. La barbaloina es la aloína A, ¿ya? En menor porcentaje la isobarbaloina. ¿La barbaloina qué es? Es un C heterócido 10-glucopiranosil derivado de la aloemodinantrona. La estructura de la barbaloina, chicos, va a ser esta. Esta, ¿no? Esta es la aloína. Esto lo he borrado porque aquí he puesto otra estructura, ¿ya? Aloe hemodol unido a una glucosa por un enlace 10, ¿no? 10-1 en realidad. Bueno, ahí está. Esa es la estructura entonces de la barbaloina o aloína A. Tarea que ustedes para la siguiente clase me van a escribir la estructura de la aloína B o de la isobarbaloina. Esa va a ser su tarea. Bueno, continuamos. Bien, entonces, no se hidroliza con los ácidos, ¿por qué? Porque tiene, hemos indicado, un enlace carbono-carbono. Y el enlace carbono-carbono es más difícil de hidrolizar. Pero sí se utiliza, dice, no se hidroliza por calentamiento con ácidos, pero sí con el reactivo como el cloruro férrico, ¿no? Que va a permitir una oxidación más rápida. Los ensayos, la prueba del ácido nítrico, ¿no? La prueba del ácido nítrico, donde acíbar de aloe diluido, este jugo amarillento que hemos obtenido, agregamos ácido nítrico y nos da un color naranja rojizo. Era una pregunta del examen. Y la prueba de la isobarbaloina de Clunge. ¿Quién me puede decir cómo realizamos la prueba de la isobarbaloina de Clunge? ¿Se acuerdan? Era pregunta de examen. ¿Cómo realizamos la prueba de la isobarbaloina de Clunge? Doctora, buen día. Buen día. Si no estoy mal, se usaba 1 ml del extracto, luego se le añadía sulfato de cobre saturado, luego 0,1 gramos de cloruro de sodio y se le añadía unos ml de etanol al 96%. Perfecto, muy bien. Esa es la prueba de la isobarbaloina de Clunge, ¿ve? Que nos va a dar un color rojo vino, que era un color violeta. Esta era otra pregunta que les hice en el examen porque estas pruebas ya las habíamos realizado. Bien, ahora chicos voy a mostrar un video muy bonito sobre la producción del acíbar de aloe, ¿no? Como siempre va a haber preguntas para que ustedes puedan ganar algunos puntos.
¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Roy Lenis. Hoy les hablaremos de otro tema sumamente importante, ya que he tenido muchísimas consultas al respecto, y es el uso que le podemos dar al alcíbar de la aloe vera. El alcíbar de la aloe vera es esa sustancia oscura de sabor amargoso que sale cuando cortamos la penca de la aloe vera. Hay mucha información al respecto, que si ese alcíbar es altamente tóxico, que si produce daño a los riñones, que puede llegar a producir la muerte. Y hemos decidido plantearles ante ustedes la información sobre el uso correcto de ese alcíbar, ya que es importante, siendo que la aloe vera es altamente medicinal, tiene mucha cobertura, es muy versátil, es decir, tiene muchos usos. Es importante que conozcamos en qué medida podemos usar para nuestro beneficio este alcíbar. Presentaremos a continuación, en el transcurso del video, la información que le hemos traído para su conocimiento, para el uso correcto y para que podamos tener la información y transmitirla a otras personas. Recuerde que este canal no busca reemplazar la opinión de su médico y que es su responsabilidad seguir investigando, seguir conociendo más a fondo el uso de las plantas medicinales. Solamente queremos transmitir la información y compartirla con ustedes, la información que tenemos. Al incidir la superficie de las hojas de las distintas especies de aloe vera, se obtiene un jugo viscoso de color amarillo oscuro y sabor amargo, que se concentra al calor del sol o por ebullición. Se transforma así en una masa amorfa de color pardo oscuro y sabor muy amargo, llamada acíbar o pez rubia. El acíbar contiene del 40% al 80% de ricina y hasta un 20% de aloína, glucósido antraquinónico, que es un principio activo. Según la dosis diaria con la que se emplee, el alcíbar tiene distintas aplicaciones. Hasta 0,1 gramo es aperitivo, estomacal y colagogo, es decir, facilita la digestión. A partir de 0,1 gramos actúa como laxante y como emenagogo, es decir, aumenta el flujo menstrual. En dosis de 0,5 gramos, que es la dosis máxima por día, actúa como purgante enérgico y también como oxitóxico, es decir, provoca contracciones uterinas. Por esta razón, no debe ser usado en el periodo de embarazo. El acíbar se utiliza en forma de píldoras o sellos preparados farmacéuticamente. Como laxante o purgante, el acíbar actúa de manera lenta, por lo que se administra por la noche para obtener su efecto al día siguiente. Como toda planta medicinal, debemos recomendar aquí que las dosis que se han presentado en todas las recetas de las plantas medicinales de este canal, incluyendo la del aloe vera, no deben ser sobrepasadas en ningún momento, ya que de otra manera cualquier planta medicinal se volvería tóxica. Es importante aclarar también que el uso de la aloe vera, como lo hemos recomendado en algunas recetas de este canal, incluye algunas veces la cáscara con el alcíbar en las dosis que aquí hemos mencionado. Así que podemos confiar en que lo más que vamos a encontrarnos es con su efecto purgante.
Hola cómplices, bienvenidos a mi canal Viviendo con Airam, y en el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo se corta correctamente una penca de sábila o hoja de aloe vera. El aloe vera es una planta maravillosa. Ya, vamos a hacer un pequeño video complementario para hacer las preguntas, ¿ya? Hola cómplices, bienvenidos a mi canal Viviendo con Airam, y en el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo se corta correctamente una penca de sábila o hoja de aloe vera. El aloe vera es una planta maravillosa que se utiliza tanto para cosmética como para medicina natural, y es la planta que debemos de tener en nuestros hogares sí o sí. Así que les voy a mostrar cómo la deben de cortar correctamente. Para realizar el corte de la penca de sábila o hoja de aloe vera, tienes que tener un cuchillo bien afilado para asegurarte que podrás hacer un corte limpio. Luego, escoge la hoja que vas a cortar y asegúrate que sea de la base de la planta, porque esto va a permitir que las demás hojas que vienen arriba tengan más espacio para crecer. Así que siempre da prioridad a las hojas que estén en el tronco. Ahora tienes que medir bien dónde vas a cortar y asegurarte de hacer un corte limpio y exacto, como el que acabo de hacer a continuación. Y listo. Luego de haber cortado correctamente la penca de sábila, ahora vamos a pasar al segundo proceso para la utilización de la aloe vera, y es el retiro de la aloína. La aloína es un compuesto químico que tiene la planta de sábila, que es tóxico para el consumo en grandes cantidades, y es esta viscosidad que ustedes pueden ver como amarillenta y con un color un poco fuerte. Esta toxina, la aloína, es lo que nos hace como sentir cierta resistencia a la aloe vera, y por eso es que debemos de retirarla de forma correcta. Lo que vamos a hacer para retirar la aloína es simplemente hacer un segundo corte en la punta de la sábila y la vamos a sumergir en agua por un lapso de 24 horas. La ponemos directamente en el agua. Aquí tengo las demás pencas de sábila que ya yo había cortado, y la vamos a dejar reposar por 24 horas. Ya tengo el aloe vera listo para soltar toda la aloína. Lo que tienen que tener pendiente es que hay que cambiar el agua por lo menos de 3 a 4 veces. En cada cambio de agua, la planta va a ir soltando la aloína, y es lo que nos va a permitir poder utilizar el aloe vera o sábila de una forma más segura, porque este compuesto es muy fuerte y puede provocar en algunas personas reacciones alérgicas, y hace también más fácil consumirla, porque de verdad que el olor es muy fuerte y desagradable. Recuerden también que luego de pasar las 24 horas lo pueden utilizar en múltiples cosas. Puede ser en cosmética, puede ser en medicina natural, incluso hasta en bebidas, porque la sábila es de verdad una planta milagrosa y tiene múltiples usos. Espero que este video te haya gustado, y lo más importante, suscríbete a mi canal para que Bien, perfecto. ¿Han visto? Estaba muy claro, ¿no? Muy interesante, especialmente cómo eliminar. La segunda parte es más de eliminar, porque es importante, si yo voy a utilizar solamente la parte del mucílago,
el mucílago se forma en las células parenquimatosas. En cambio, las aloínas, ¿no es cierto?, ese jugo amarillento en las células pericíclicas. Bien, voy a ir con las preguntas. He hablado un poco de la composición de este líquido amarillento. Ha indicado que está formado por ricina y por aloínas. ¿Quién me puede decir el porcentaje de ricina que se había reportado para este líquido amarillento? A ver, Sarita ha sido la primera en levantar la mano. Sí, doctora, sería de un 40-80% de ricina. Ya, 40-80% de ricina, ya, bien. Entonces vamos a anotarle Sarita Burke. Ya. Ahora, ¿cuánto sería entonces, de acuerdo a este registro, el porcentaje de aloínas que se ha reportado? Annelies fue la segunda en levantar la mano, ¿no? Annelies. De aloína sería 20%. Ya. 20%. Ya, perfecto, muy bien. Ahora, bajen todos la mano. Vamos a ir a otro tipo de pregunta. ¿Para qué se utiliza en la dosis de 0 a 1 gramos? A ver, Sara Rivera. ¿Como laxante? No, de 0 a 1 gramos, no. A ver, Natalia. Perfecto. Entonces, de 0 a 1 gramo, dosis muy bajita, solamente es como aperitivo estomacal y colagogo. Bien, Natalia. Ya, vamos a otra pregunta. Hay en la dosis que va más de 0 a 1 gramos, hasta menos de 0,05 gramos, ¿qué usos tiene? A ver, ahora sí, otra vez. Maida Giselle. Maida Giselle. Eso. No te he escuchado, Maida. Es purgante y es tóxico si es que consumes más. No. Hemos dicho de 0,1 hasta menos de 0,5. A ver, la segunda, Tania Vargas. Sería como purgante enérgico, pero también puede provocar contracciones uterinas. No. Eso es de 0,5 gramos al día. Ya, 0,5. Pero ha indicado de 0,1 hasta menos de 0,5. Más de 0,1 y menos de 0,5. ¿Qué acción tiene? A ver, ¿quién estaría después? Esther Acarapi. Doctora, tal vez facilita la digestión. No. Ailín Salinas. Doctora, ¿sería entonces el aumento del flujo menstrual y purgante energético oxitóxico? No, ese es más de 0,5. Todos han anotado bien. ¿Sería un laxante entonces, doctora? ¿Quién me ha dicho laxante? Mayra dice, solamente, pero tiene una acción laxante, indicado, ¿no es cierto? Tiene una acción laxante y ha dicho que tiene una acción emenagogo también, ¿no? Laxante y emenagogo, pero no purgante, ¿ya? Está bien, entonces, ¿quién me respondió? Mayra Giselle, ¿no? Sí, doctora. Mayra Giselle. Ahora, ya no vamos a hacer la respuesta, más de 0,5 y un poquito más, ya dice, ya lo han dicho todos, es acción purgante y oxitóxica, ¿no? Por eso no se recomienda para las mujeres embarazadas. Bueno, vamos a la última pregunta. Ya en el segundo video, es interesante, importante también, porque nosotros utilizamos el aloe para poder obtener el mucílago principalmente, ¿no? Entonces, ha indicado un procedimiento
para poder eliminar las aloinas, ¿no? Para poder eliminar las aloinas. ¿Cuántos cambios se deben realizar durante el proceso? A ver, Naira. De 3 a 4 veces, doctora. Ya, muy bien. Naira Marcia. Perfecto. Bien, hasta ahí serían las preguntas. Las personas que han dado los 2 puntos son Sarita Burke, Andrea Pacheco. ¿Andrés será? No sé qué he anotado aquí. Andrea Pacheco. ¿Quién era el que respondió Pacheco? ¿Han pedido Pacheco? He anotado mal el nombre. Bueno. Natalia Garnica, Maida Giselle. Maida Giselle, ¿su apellido Maida? López Mamani. López, ¿no? Y Mayra Marza, ¿ya? Sería eso. Naira, doctor. Naira, sí, Naira. Ok. Doctora. ¿Sí? No era Andrea Pacheco, algo así, es Annelies Choque. Ya. Entonces anotó mal. Annelies Pacheco te había anotado, ya. Annelies Choque. Choque, ya, bien. Listo, ok, ya está. Bueno, vamos a continuar entonces con la última droga de este grupo, que es bien bonito y vamos a ver otro video también luego. Hemos visto las pruebas. Recuerden entonces que esta SIVA se usa como purgante, ¿no? Generalmente combinado con carminativos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es sumamente irritante, ¿no? Y puede provocar cólicos. Los mucílagos del aloe, ustedes ya saben que más bien tiene usos cosmetológicos. Se utiliza en mascarillas, se utiliza como gastroprotector, se utiliza para las quemaduras de sol, etcétera. Tiene muchas otras propiedades el mucílago de aloe. Este mucílago, recuerden y anoten, se forma en las células pericíclicas. En cambio, el acíbar, las aloinas, en las células, que me estoy confundiendo, a ver, en las células pericíclicas, las aloinas, ¿ya? En las células pericíclicas aloinas. El mucílago en las células parenquimatosas. ¿Está bien? Anoten, por favor. Mucílago, células parenquimatosas. Aloinas, células pericíclicas. ¿Ok? ¿Está claro? Listo. Ahora, vamos a ver el último grupo. Hemos hablado que dentro de las antraquinonas teníamos dihidroxifenoles, como el crisofanol, reina, tridroxifenoles como la hemodina y tetrahidroxifenoles como el ácido carmínico. Entonces, ahora nosotros hablaremos de una droga más bien animal, de origen animal, que tiene un heteróxido antraquinónico que va a ser tetrahidroxifenol. ¿Ya? Entonces, voy a hablar de la cochinilla. La cochinilla es el insecto hembra de Dactylopius coccus, orden Hemiptera, ¿ya? Que debe ser desecado, ¿no? Generalmente ya van a ver que normalmente cuando se va a cosechar, no sé si alguna vez han ido por el Cerro San Pedro, etcétera, donde hay tunas, o también las provincias, generalmente en unos lugares blanquecinos están unos insectos bien pegaditos a la penca, ¿no? Y uno los toca y sale un líquido rojizo. Esas son las hembras, porque los machos vuelan y tienen alas, ¿no? Están volando alrededor. Las hembras están pegadas a la penca. Bueno, se recolecta y se los hace prácticamente desecar al sol o, si no, directamente, pues los meten a hornos de secado. ¿De dónde es originario? De América Central. Sin embargo, ha sido llevado a diferentes países. Los principales productores están en México, en el Perú también, son muy buenos productores de cochinilla y de ácido carmínico. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la recolección y preparación? Los insectos son separados de las plantas y de las pencas,
con pequeñas escobillas. ¿Ya? Entonces van a ser separados, hay que ponerse unos sombreritos, porque los insectos machos vuelan y no dejan trabajar. Entonces se separa y luego prácticamente se lleva al lugar de trabajo, se lo lleva a un desecador y se provoca la muerte de la cochinilla. Una vez que se ha matado a la cochinilla, pues se va a comenzar a triturar y hacer el proceso de extracción del ácido carmínico que les voy a mostrar, del carmín. ¿Qué componentes tiene la cochinilla? Tiene 10% de ácido carmínico, ¿ya? 10% de ácido carmínico, ácido carmínico es un C-glucósido. C-glucósido, no es O-glucósido, C-glucósido. Aquí estamos viendo la estructura, miren, 1, 2, ¿no? 1, 2, 3, 4 oxidrilos, tetrahidroxifenol. Tiene un grupo carboxilo, por eso es el ácido carmínico, y está unido a una molécula de glucosa por un enlace carbono-carbono. ¿En qué número? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el carbón 6, ¿no? Entonces, ahí tenemos ácido carmínico C-glucósido. Esta es la estructura básica del ácido carmínico, ¿no? Que es un ácido. Bien, es de origen animal, ¿verdad? Tiene además 10% de grasa y 2% de cera. Aquí tenemos a las cochinillas, las pobres que después van a ser eliminadas, ¿verdad? Van a ser eliminadas van a morir por calentamiento en horno de secado, luego se procede a la trituración y a una extracción del carmín, ¿no? Luego a la purificación del ácido carmínico. Les voy a mostrar los usos y luego les voy a mostrar un video. El carmín se prepara entonces a partir de la cochinilla y tiene un 50% de ácido carmínico, el carmín, que es el colorante, el que se utiliza como colorante. La cochinilla y el carmín se usan como agentes colorantes, ¿no? Claro, natural, ¿no? Para hacer lápices labiales, rubores, algunos otros tipos de colorantes y también como indicadores de pH, porque no se olviden que tiene un grupo carboxilo. Entonces, un colorante natural. Bien, vamos a ver entonces el video del ácido carmínico. Un ratito. Los números E colorantes no son simples cosméticos, son herramientas imprescindibles. No solo afectan a la apariencia, sino también a la forma en que percibimos el sabor. ¿Pero qué productos químicos se emplean para conseguir estos colores? Esto es E120, cochinilla, y da un color rosado a los alimentos. Está en productos como pasteles, yogures e incluso salchichas. Pero el origen de este número E es verdaderamente extraordinario. Es el momento de emprender un pequeño viaje. La cochinilla solo se encuentra en climas cálidos como México, Chile, Perú o, dentro de mi presupuesto, Lanzarote. He venido a ver a una mujer que puede mostrarme el origen del E120.
Cuando sepan de dónde sale, tal vez sientan una cierta repugnancia, pero a mí me resulta fascinante. Hola. ¿Cómo están? Hola. Hola, María. Dicen que usted es experta en la cochinilla de Lanzarote. ¿Conoce bien esta especie? Sí, mucho. ¿Me puede explicar el proceso? Sí, vamos, sígueme. Gracias. Chana Perrera me enseña sus cactus que no parecen de color rosa. ¿Esto qué es? Bueno, esto es la tunera opuntia, que produce la cochinilla, que los agricultores la plantan. Si quieres te lo demuestro ahora. Estos cactus rosa. ¿Esto qué es? Bueno, esto es la tunera opuntia, que produce la cochinilla, que los agricultores la plantan. Si quieres te lo demuestro ahora. ¿Estos cactus son específicos para la producción de cochinilla? Sí. Resulta que lo importante no está en las plantas, sino en algo que vive en ellas. Insectos. Esto es la cochinilla hembra. ¿Estas son cochinillas hembra? Esta hoja mohosa tiene una especie de pelusa blanca, bajo la que vemos unos insectos dormidos. Y estos insectos son el origen del colorante púrpura de los alimentos. Parece extraordinario, ¿verdad? Una simple hoja con moho. Las cochinillas son muy pequeñas, apenas miden 5 milímetros, pero lo importante está dentro de ellas. Vaya, así que es sangre. La cochinilla es uno de los pocos insectos que producen ácido carmínico rojo en su cuerpo. Lo hacen para que otros insectos no las coman, pero este ácido sirve para fabricar el E120 que vemos en las guindas de las tartas. Chana va a enseñarme cómo se recogen los insectos. Lo hacen a la manera tradicional, con sombreros lanzaroteños. Las señoras... Es una toca, ¿no? Hace mucho calor, pero me protege este bonito sombrero. Una vez recogidos los insectos, se les deja secar en grandes bandejas de madera. Chana canta una canción tradicional. Saquitos de chorizo que mi abuelo me decía, hay que llenarlos bien y matar bien la cochinilla para que el carmín salga muy frondoso. Pero no es la canción la que las mata, sino el sol. Después se criban los insectos para eliminar impurezas. ¡Oh! ¡Contratado! Hasta aquí la parte agrícola del proceso. Para obtener el aditivo alimentario E120 necesitamos un poco de química. El paso siguiente es llevar los insectos muertos a un laboratorio local. ¿Cómo se obtiene el pigmento a partir de los insectos muertos? Y la molemos de esta manera. Moler bien la cochinilla. ¿Puedo hacerlo yo? Ok. Está duro, ¿eh? Sí, va saliendo el color púrpura. ¿Qué tal? ¿Está bien? Sí. Ok. Hervimos unos 250 insectos machacados y después filtramos la solución. Mira qué rojo. Y son como los pozos del café. Tenemos una solución de cochinilla fuertemente coloreada. El ácido carmínico es el pigmento puro, pero para mantener el color se añaden sales de aluminio y calcio. Se empieza a ver el polvo, formaciones sólidas en la pared del recipiente. Ahora ya se forman granos más duros y gruesos y terrones más grandes que antes. Y ya está. ¿Poco a poco? Poco a poco. Despacio. Después lo filtramos otra vez. Mira qué color. Bueno, ya está. Esto es el carmín. Eso es. Fíjense. Si encuentran la palabra cochinilla o carmín o E120 en la lista de ingredientes de algún alimento,
Esto es lo que van a comer. Y de aquí es de donde procede. ¿Y en qué les apareció el video? Muy claro, ¿no? Muy bonito. Interesante, doctor. Sí, verdad. Voy a hacer preguntas, como siempre, siempre trato de hacer más preguntas para que tengamos más oportunidades de que ustedes también puedan ganar unos puntitos, ¿no ve? Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? Si todavía no he hecho la pregunta, Alejandra, ¿quería preguntarme algo? No, doctora, fue un accidente. Ah, ya. Bueno, a ver, primero ha indicado el nombre de la planta, porque ha dicho que son unas plantas especiales, ¿no es cierto? Unas plantas de tuna especial. ¿Cómo se llama la planta? A ver, Naira Marza. Naira Jomina Marza. Doctora, se llama la pericíclicas aloína. Ah, no, eso no era. No. A ver. Tunara ocuntia, eso era. Tunera ocuntia. Opuntia. Tunera opuntia. Ya, está bien, Naira. Naira Jomina. Ya había participado antes, unos puntitos más. Ya. Naira, muy bien. Entonces, tunera opuntia. Vamos a ver ahora otra pregunta. Bajen todos la mano. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué tamaño tiene esta cochinilla? A ver, Yosara Belén. Doctora, buen día, 5 milímetros. Ya, muy bien. Yosara Belén Arnés. Arnés tiene 5 milímetros. Anoten, 5 milímetros, muy importante, ¿ya? Bien, a ver, en el secado que realizan, ¿cómo se realiza el secado? Bajen todos la mano otra vez. Ya. ¿Cómo se realiza el secado? ¿Es un secado que se realiza en un horno de secado o cuál es el proceso de secado para poder matar prácticamente a las cochinillas? A ver, Tania Vargas. Al sol, doctora. Se seca en madera al sol. Ya, muy bien. Al sol, ¿no ves? Bueno, bien. ¿Qué proceso, después del secado, qué proceso más se realiza? A ver, otra pregunta. A ver, ya está, los que están en fila, ¿ya? Alejandra Patricia. ¿Podrías repetir, doctora, la pregunta, por favor? Ya, a ver, después de que han secado al sol, ¿hay otro proceso más antes de moler la cochinilla? Sí, doctora, hay otro proceso más que, a ver, en primer lugar han hecho el sacado de las cochinillas de la planta de la tuna. Y luego sigue también en una bandeja de madera que han ido removiendo y secando y luego estaban llevando así a un laboratorio No, ya falta. disecado. A ver, Ailín Salinas, ¿cuál sería ese proceso después del secado? Se les tenía que eliminar las impurezas que llevaba un colador, doctora. Exactamente, un tamizado, un cribado que han llamado, ¿no es cierto? Ailín Salinas, ya bien. Entonces, Ailín Salinas. Entonces, después del secado venía el cribado con tamices. Bueno, nos vamos al laboratorio. En el laboratorio, después de la molienda, ¿qué proceso seguía? Ahí, bajen todos la mano, bajen todos la mano. A ver, Esther Carapi. Y he hecho preguntas a las dos primeras. Esther Carapi. ¿Qué proceso seguía después de la molienda? Después de moler el mortero,
sale un color púrpura y se hace hervir y luego se le filtra la solución y se le añade sales de aluminio y calcio. Ya, está bien. Ahora, está muy bien, ¿ya? Ahora, la última pregunta es, ¿por qué es importante añadir el aluminio y el calcio, sales de aluminio y calcio? A ver, es que no bajan la mano, chicas. Estoy preguntando a los de abajo, ¿no? A ver, Evelyn Ayala. Para conservar el color, doctora. ¿Ya? ¿Y para qué más? Está bien para conservar el color. Alejandra. Evelyn Ayala, ¿no? Estoy equivocando. Evelyn Ayala. Ya. ¿Para qué era? Está muy bien para conservar el color. Y para que la molécula tenga estabilidad. Eso lo voy a decir directamente, ¿ya? Para que tenga estabilidad. ¿Por qué? No se olviden que el principal componente es el ácido carmínico, ¿verdad? Pero es inestable. Entonces, se utilizan las sales para mantener el color, está muy bien como ha hecho su compañera, y para darle estabilidad a la molécula, ¿ok? Bien, entonces, ya con esto nosotros habíamos terminado el tema número 8. Y vamos a entrar a ver el tema número 9. Antes de nada, no sé si tienen dudas, preguntas. Fíjense, en cuanto al colorante del carmín, algún momento hemos hecho también, nosotros hemos querido obtener colorantes he querido obtener el carmín también en algún trabajo de investigación y hemos hecho lápices labiales, pero no solamente se utiliza para cosméticos, ¿no? También para teñir algunos comprimidos, para medicamentos, también se utiliza para teñir tejidos, o también para embutidos, muy bien, para embutidos, y saben también incluso para teñir el yogur y algunos otros alimentos, ¿no? Entonces, bien interesante, todo, por eso tiene bastante demanda, y más que todo porque es un producto natural. Por eso es que el precio es más alto también. ¿Sí? Los productos naturales tienen precios un poco más altos que los sintéticos. ¿Ok? Bien, entonces, con esto habríamos terminado. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Sí, Romaldina? Doctora, buen día. Buen día. Con respecto a la sábila, todas las sábilas son buenos para el consumo humano. Si no me equivoco, existen infinidad de tipos de sábila. Eso era mi consulta, doctora. Sí, en realidad hay que saber distinguir. No sé, el otro día una de las prácticas llevaron una penca, ¿ya? Que parecía aloe, pero resulta que no daba ninguna de las pruebas positivas. O sea que lo que pasa es que hay otras similares de la familia de las liliáceas, ¿ya? Entonces, las que son oficinales son aloe vera, aloe perry, aloe barbadensis, aloe ferox, ¿no? Y hay otras más que son oficinales, que son aquellas que tienen mayor cantidad, en este caso estoy hablando de las aloinas, ¿no? Ahora, no sé si han visto, por ejemplo, yo he podido ver con tantos años de trabajo, que las hojas más adultas del aloe no tienen tanto líquido amarillento, o sea, no tienen tanta aloína, ¿ya? No tienen tanta aloína como las hojas más jóvenes, las más pequeñas, las más jóvenes tienen mucha aloína, ¿no? Entonces, claro, hay que ver que tengamos una buena calidad de mucílago. Todas aquellas que son aloes, porque hay 180 especies diferentes, Romaldina, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchas especies de aloes, diferentes aloes. Entonces, mientras tengamos un buen mucílago y veamos que sí produce la aloína, también eso te asegura de que pertenece a algún tipo de aloe, ¿no? Que tenga un poquito de ese líquido amarillento, me dice que sí, es un tipo de aloe. Ahora, la parte utilizada, lo más importante para utilizar el mucílago, que está recomendado para todo. Miren, está recomendado para todo. Hay que eliminar muy bien las aloínas, por lo menos 2 días. Yo les aconsejo 2 días ir cambiando agua todo el tiempo, ¿no? Porque si no, después ese mucílago que queda se vuelve como rojizo. ¿Por qué? Porque todavía le quedó aloína.
¿ya? Lo importante es que el mucílago que utilicemos ya no tenga nada de aloína y que sea transparente, sea más clarito, ¿no? Y son excelentes, yo les digo, para las quemaduras, por ejemplo. Hay gente así que prepara el gel y lo congela, ¿no? Y ese gel después puede utilizar para ponerse a la cara, para ponerse cuando uno tiene alguna irritación en la piel, o especialmente para las quemaduras del sol. Yo les digo, qué excelente es. Entonces tiene muchas propiedades, es gastroprotector, incluso algunos serum, Romaldina, que tienen ácido hialurónico, para darle un poquito más de viscosidad natural, combinan también con un poco del extracto de aloe, extracto acuoso de aloe, porque el mucílago es soluble en agua. ¿Se acuerdan? Los mucílagos son hidrocoloides vegetales, es decir, son solubles en agua, ¿no? Entonces, hay que ver, o sea, todos los que tengan el mucílago sí pueden ser utilizados, ¿ya? Pero asegúrate que sea aloe. Entonces, ¿cómo me aseguro que es aloe? Porque va a tener aloínas. Es una buena forma de poder distinguir, digamos, a las hojas de aloe que sean realmente aloe. Eso es. ¿Alguna otra pregunta que tenga? ¿Quedó claro, Romaldina? Sí, doctora, gracias, muy amable. Muy bien. ¿Alguna Tania? Tania, creo que tiene alguna pregunta. Tania Vargas. Creo que no. Ya, muy bien. Doctora. Sí, dime. Perdón, quería saber si a mí me anotó o toma en cuenta mi respuesta. ¿Qué respondiste? Estela Carapi. Sí. De la segunda participación tengo Naira, Yosara Belén Arnés, Tania Vargas, Ailín Salinas, Estela Carapi y Evelyn Ayala. Gracias, doctora, está bien. Está bien. Así les voy avisando para que no dude de que no les he anotado, ¿ok? Bien, chicas. Entonces, bien, jóvenes, vamos a, yo les digo a todos siempre chicas, y somos jóvenes y señoritas, ¿no? Es importante, porque yo recuerdo que cuando yo estudiaba había un solo compañero, ¿no? Entonces, cuando decía, ¿dónde están las chicas de bioquímica? Levanten la mano, él también tenía que levantar la mano porque era el único compañero varón que teníamos. Pero ahora tenemos muchos varones en la facultad, ¿no? Entonces, jóvenes y señoritas, hemos terminado el tema número 8 y vamos a entrar a otro tema que es muy lindo, que son los flavonoides. Son los flavonoides, ¿no? Yo siempre cuando veo una flor de color naranja, o veo una mora, o veo una mandarina, qué color más lindo, ¿no? Cómo nos llama la atención sus colores, y vemos una naranja bien de un color fuerte, y ay, qué deli la naranja, ¿no? Nos llama la atención, y evidentemente tiene muchos nutrientes, incluso en la cáscara va a tener flavonoides. Entonces vamos a hablar de un tema muy bonito que son los flavonoides. Voy a pasar clases hasta las 9:10 por favor. Como le había dicho a su compañera de curso, tengo la posesión de la Federación Docente hoy día, entonces un poco antes voy a terminar la clase, por favor. No se olviden, antes, de manera de hacer un pequeño descanso, esta semana les toca al grupo A, ¿no? Al 11, al 13 y al 12A. Nos tocaría hacer la práctica número 9, que corresponde también todavía a la unidad de saponines. Bien, vamos a ver entonces, compartimos y hablaremos de los flavonoides. Bien, el tema número 9 se trata entonces de drogas con heteróxidos de flavonoides y antocianidinas. Mira, aquí estamos viendo, pues, ¿no? Todo aquí, que es de color azul, rojo, guindo, la cáscara de las naranjas, etcétera, tiene un grupo especial de flavonoides que se llama antocianidinas. Y los cítricos, ¿no? Naranja, está de color del plátano por fuera, los pimentones de color amarillo, etcétera, va a tener flavonoides, ¿no? Todos son, entonces van a tener los flavonoides generalmente son de color amarillo o naranja. Bueno, ¿cómo los definimos? Estos flavonoides son pigmentos vegetales de naturaleza fenólica. Pigmentos vegetales de naturaleza fenólica, es decir, son fenoles.
son responsables de la coloración de flores, miren, de flores, una gran cantidad de flores, por supuesto también de frutos y de hojas, ¿ya? De flores, de frutos y de hojas. Muy bien, ¿cuál es la estructura básica? Podemos decir que es un esqueleto carbonado de carbono 6, carbono 3 y carbono 6. ¿Sí? Aquí tenemos 6 carbonos, 1, 2, 3 carbonos y tenemos 6 carbonos. ¿Sí? Primero aquí vamos a ver cómo se numera. Muy importante, jóvenes, la numeración. Comenzamos. El oxígeno, posición 1, 2, 3, 4. Vamos al siguiente anillo. 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Aquí tenemos entonces 8, ¿no? Aquí tendríamos 9 y 10. Ahora, miren aquí. Al otro anillo B lo vamos a numerar con apóstrofe. 1', 2', 3', 4', 5' y 6', ¿verdad? Entonces, tenemos carbono 6, carbono 3, carbono 6, ¿ok? Bien, normalmente el anillo B se une al carbón 2 del anillo C, ¿ya? Cuando sea una isoflavona, lo puede ser al carbón 3. Normalmente es al carbón 2. Bueno, ahora, ¿cuál es la clasificación química? ¿No? Vamos a ver, muy importante esta clasificación química. Tenemos, entonces, derivados de 2-fenilcromonas, derivados de 2-fenilcromanos, y aquí, monas, manos, derivados de los flavilios. Luego tenemos las chalconas y las auronas, ¿ya? Los dos primeros grupos y el tercero también son los más abundantes en la naturaleza. Tenemos dentro del grupo de 2-fenilcromonas, tenemos a las flavonoles, flavonoles, flavanonas y sus formas dímeras. Miren, nonas, onas, ¿no? Onoles, porque viene de cromonas, ¿ok? Vamos a ver ahorita la estructura. Segundo grupo, 2-fenilcromanos, los flavanos, flavanol, los catecoles y los 3-4 flavandioles, ¿no? Flavandioles. Son diferentes, por favor. Luego tenemos el grupo de los flavilios, que son los antocianos. Generalmente el grupo 1 y 2 van a ser pigmentos de color amarillo o naranja, ¿ya? En cambio, los flavilios van a ser pigmentos de color azul, rojo, morado, etc. Luego tenemos chalconas, que son formas isómeras abiertas de las flavanonas, las auronas, que tienen una estructura relacionada a las flavonas con un heterociclo pentagonal. ¿Ya? Estos dos son menos abundantes en la naturaleza. Bueno, y aquí vemos la estructura, ¿no? Y hemos visto la estructura básica de un flavonoide, muy importante, y tenemos primero el grupo derivados de 2-fenilcromonas, ¿no? La flavona, miren, esta es una flavona. ¿Qué característica tiene la flavona? Va a tener un carbonilo, un 2, 3 en el carbón 3, un carbonilo, ¿ya? Y una doble insaturación en el anillo C, ¿no? Una doble insaturación en el anillo C. Flavonas. Los flavonoles son derivados de las flavonas, solamente que van a tener grupos oxidrilo, los flavonoles. Vamos al siguiente grupo, flavanonas. Seguimos en el grupo de 2-fenilcromonas, ¿ya? La flavanona también tiene un grupo carbonilo en el carbón 3, pero fíjense, no tiene la doble insaturación. Entonces tengo flavanona, sigue siendo nona, ¿verdad? Y los flavanonoles, lo único que tienen son grupos oxidrilo. El siguiente grupo, ya estaríamos en este, 2-fenilcromanos, ¿ok?
Dentro de los 2 fenilcromanos tenemos a los flavanos. Este es el flavantresol. 1, 2, 3. Flavantresol. ¿Qué no tiene? No tiene el carbonilo y no tiene la insaturación. Bien. Las chalconas, ¿no? Aquí estamos, es una forma abierta, ¿no? Una chalcona que está relacionada, en este caso, a una flavanona, o también cuando se cierra aquí, a un flavanol. Y tenemos las auronas, que hemos indicado que tiene un ciclo pentagonal, ¿no? Miren, el anillo C es un ciclo pentagonal, sería una aurona. Y finalmente el grupo de los flavilios, que aquí tenemos el derivado de los flavilios, los antocianos o antocianidinas. ¿Qué característica tiene? No tiene carbonilo, tiene 2 dobles enlaces en el anillo C, ¿ya? Lo que hace que el oxígeno esté cargado. Es una molécula altamente reactiva y nos va a dar pigmentos de color azul, rojo, rosado, violeta, etc. ¿Okay? Bien, vamos a ir estudiando los principales grupos. Hablaremos de su distribución en la naturaleza. Miren, tanto los flavonoides propiamente dichos y las antocianidinas normalmente vamos a encontrar en órganos jóvenes, hojas, flores y frutos. Rara vez vamos a encontrar en cortezas o en raíces, ¿ya? Bueno, entonces normalmente los flavonoides, sin considerar los flavilios, chicos, son los pigmentos vegetales de color amarillo, flavonas, flavonoles, chalconas y auronas son pigmentos de color amarillo o naranja, ¿ya? Color amarillo o naranja. Bien, ahora, ¿dónde se encuentran estos flavonoides? Estoy hablando de los grupos de derivados de 2 fenilcromonas, cromanos, chalconas y auronas, especialmente las familias de las asteráceas, como ser, por ejemplo, la manzanilla, las rutáceas en los cítricos, las fabaceas en el caso de las leguminosas y las lamiáceas, como en el caso, por ejemplo, de las lamiáceas vamos a encontrar en el caso del toronjil, etc. ¿Ya? Entonces, especialmente en órganos aéreos, hojas, flores y frutos. ¿Dónde se acumula? Fíjense, en la célula vegetal tiene vacuolas, grandes vacuolas. Normalmente este grupo de metabolitos secundarios se va a almacenar a nivel de las vacuolas. ¿Bien? Bueno, ahora, propiedades químicas. ¿Cómo los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar libres, ¿ya? Pero la mayoría van a tener grupos oxidrilos, como los flavonoles, y estos oxidrilos pueden estar unidos a los azúcares, ¿ya? Van a estar unidos a los azúcares, ¿bien? Formando heterócitos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrarlos en la naturaleza? La mayoría de los heterócidos de flavonoides van a ser del grupo de los O-heterócidos, ¿ya? Pocos van a ser C-heterócidos, ¿bien? Ahora, los O-heterócidos, algo que les he ido diciendo siempre, recuerden, los azúcares, al tener muchos grupos oxidrilo, le dan polaridad a la molécula, ¿ya? Por lo tanto, van a ser solubles en agua y solubles en etanol. Algunos van a ser poco solubles, como la rutina. Las geninas, que serían estas estructuras, ¿sí? Fíjense, son moléculas orgánicas. Las geninas son solubles en disolventes orgánicos apolares, ¿ya? Como por ejemplo en el cloroformo o en el diclorometano, ¿ya? Y por su carácter fenólico, al tener muchos grupos oxidrilo, también son solubles en soluciones de hidróxidos, en el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, etcétera, ¿ya? Entonces, muy importante las propiedades físico-químicas. ¿Por qué?
Cuando yo hablo de las propiedades físico-químicas, son aspectos que voy a considerar cuando hable de la solubilidad, cuando preparemos extractos. Si yo quiero hacer un extracto, puedo utilizar etanol y agua si es que quiero extraer un heterócido, ¿no? Eso es importante. Bien. Ahora, fíjense que hemos indicado que los vamos a encontrar libres, ¿verdad? Pero en su mayoría como O heterócidos. Y aquí vemos, este es un ejemplo, entonces, de la quercetina. La quercetina es esta estructura, miren, de acuerdo a esto podemos ver que va a ser entonces un flavonol y unido a una molécula de glucosa y a una de rhamnosa, ¿no? Entonces, ¿dónde se está uniendo? Se está uniendo al carbón 3, al oxidrilo del carbón 3. Tenemos la quercetina. Aquí tenemos primero la naringenina. Fíjense, pregunta chicos, ¿la naringenina es una flavona, es un flavano o sería un derivado de una flavanona? Es decir, flavanolol, flavonol o flavandiol. ¿Qué sería? De acuerdo a la estructura del anillo, fíjense. Va a ser derivado de una flavona, derivado de una flavanona o de un flavano. Flavanona. Muy bien, de una flavanona. ¿Por qué? Porque no tiene la doble insaturación, ¿verdad? Muy bien, sería una flavanona. Entonces, aquí tenemos la genina, el flavonoide genina, y tendríamos el heterócido de la naringenina, que se llama naringina. ¿Sí? Naringina. ¿Por qué digo naringina? Porque esa terminación ina le da, porque ya tiene 2 moléculas de glucosa, ¿ya? Entonces, la naringina. ¿Dónde vamos a encontrar naringina? Encontramos, por ejemplo, en la cáscara del pomelo especialmente, en la cáscara de pomelo. Entonces, fíjense que estos serían O heterócidos, miren, O heteros. La mayoría van a ser O heterócidos, ¿ya? Ok, bien. Ahora, ¿qué pruebas realizamos para su identificación? Una de las pruebas, que es como la prueba GOL, ¿verdad? Es la prueba de Shinoda, que le hemos realizado en la práctica, donde nosotros tenemos nuestro extracto etanólico, ¿no es cierto?, o acuoso, agregamos un trocito de magnesio, agregamos ácido clorhídrico concentrado y nos va a dar tonos rojos. Ahora fíjense qué interesante. Ustedes nunca me preguntaron, ¿y por qué da tonos rojos, doctora? ¿No? Porque aquí va a haber un cambio estructural donde vamos a formar un ion flavilio que nos va a dar tonos rojos, ¿ya? Que nos va a dar tonos rojos. A un pH ácido, porque hemos colocado ácido clorhídrico, a un pH ácido, ¿verdad? Y ustedes me decían, doctor, está liberando espuma, mucha espuma. Sí, les decía, porque está liberando hidrógeno. Siempre y cuando reacciona un ácido con un metal, se libera hidrógeno. ¿Ya? Bien, entonces vamos a tener tonos rojos. Ahora, es bien interesante porque de acuerdo a los colores que podamos obtener con esta prueba, podemos ir acercándonos a qué grupo de flavonoide tenemos, ¿no? ¿Qué grupo de flavonoide tendríamos en nuestros resultados? Si fuera de un color amarillo a rojo, me daría flavonas y flavonoles. Y si fuera de un rojo a un color magenta, ¿saben cuál es el magenta? ¿Qué color es el color magenta? Similar al púrpura, doctora. Púrpura no, este es rojo púrpura, rojo ese púrpura. Magenta.
¿No es más tirado a lo rosado? Un rosado medio Exacto, fuerte. un color más violeta, ¿no? Es un color más violeta, ¿sí? Un rojo más rosado, ¿sí? El rojo púrpura es un rojo más naranja, ¿no? Es un rojo más rosado, se llama magenta. ¿Por qué es importante? Pues ya vamos a hacer la práctica pronto con los flavanonoles, entonces nos va a dar un color magenta y vamos a poder ver esto en la cáscara, por ejemplo, del pomelo, ¿ya? Si se trata de flavanonas, puedo tener rojo, magenta, hasta un color azul, ¿ya? Violeta o azul. Si se tratara de isoflavonas, un color amarillo, es decir, no va a llegar a formar el flavilio. Y chalconas y auronas, las auronas especialmente, como tienen las chalconas, una estructura abierta, y las auronas tienen un ciclo, un pentágono, un ciclo pentagonal, por lo tanto, no va a dar tampoco la reacción. Entonces, isoflavonas un color amarillo y las chalconas no darán color. Fíjense, con esta pruebita tan sencilla, puedo ir viendo qué grupo de flavonoides podríamos tener en la droga que estamos estudiando, ¿verdad? Bien, ahora, otras pruebas, veremos estas pruebitas más, yo creo, y a ver, vamos a ver qué más nos falta. Sí, hasta ahí nomás vamos a ver, la extracción de la naringina la vamos a ver luego. Bueno, la prueba de álcalis. Les había indicado, y eso también hacemos en la práctica, en la prueba de álcalis, al ser estas moléculas fenólicas, tienen muchos oxidrilos, son también solubles en soluciones de hidróxidos, como hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. ¿Ya? Fíjense, cuando ponemos entonces nuestro extracto acuoso o etanólico, voy a poner hidróxido de sodio, por lo normal, voy a tener, si se trata de flavonas, flavanonoles e isoflavonas, un color amarillo, un amarillo claro. Si se trata de flavanonas y flavonoles, me va a dar un color amarillo naranja, ¿sí? Un color amarillo intenso, ¿ya? Si se trata de chalconas, normalmente me va a dar un color rojo, ¿ok? También hacemos una prueba con ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque estos fenoles reaccionan con el ácido sulfúrico concentrado, sin agitar, porque el lugar donde se deposita el sulfúrico es donde podemos ver el cambio de color. ¿Ya? Si se tratara de flavanonas, flavonas y flavonoles, voy a tener un color amarillo. Y si se trata de flavanonas, un color naranja a un color yo llamo guindo, pero en realidad es un rojo parduzco intenso, ¿ya? Entonces, si se tratara de flavanonas, nos va a dar este tono. Si se trata de chalconas y auronas, normalmente un guindo rojo azulado. Ahora, también, sí, algo importante, me he puesto acá. Al ser compuestos fenólicos, todos, nos va a dar positiva la prueba de cloruro férrico, ¿ya? Que todos. No me va a dar azul, nos va a dar un color verde, café o negro, ¿sí? No estoy compartiendo, a ver un ratito. Perdón, doctora. Sí. De la palabra que dice de esas letras naranjas, dice anaranjado, en vez que dice anaranjado. Esa parte quería decirle. Y a ver un ratito, es que ahí vamos a ver. Una de las diapositivas está así. Las que están coloridas, las letras. Estas, ¿no? Anaranjado, sí, guindo. Sí, bueno. Y dice amarillo. Anaranjado. Si faltaba la N, de este lado, del otro. Sí, anaranjado. justo ahí. Ya, a ver, ¿cómo llaman los colores? ¿De qué color es esta blusa? ¿Qué me vas a decir? ¿O de qué color es, no sé, alguien que sea que, a ver, ¿de qué color es este pantalón? ¿Qué color, cómo lo vas a llamar? Anaranjado. ¿No ves? Doctorita, lo que dice mi compañera es de que en la palabra anaranjado falta la R A N. Ya, es un error de typeo. Anaranjado. La ortografía
doctora. Ah, Eso, sí, eso es error de eso se refiere, typeo. doctora. No hay problema con eso, chicas. Anaranjado. Aquí también hay un error que a veces cuando voy escribiendo, pues se me va alguna letrita, ¿no? Pero yo cuando hablo siempre estoy hablando de la manera correcta, para que ustedes vayan, porque a veces escribo tantas cosas que a veces no hago la revisión a detalle, puede tener algún error ortográfico, por supuesto, ¿no? Anaranjado. Ustedes corrigen si ven algo así, ¿no? Porque mi diapositiva está así, pero no hay problema. Yo en ningún momento les he dicho anaranjado, ¿no ve? Les he dicho anaranjado. ¿Sí? Entonces ustedes ya vayan corrigiendo. No hay ningún problema con eso. Ya lo hemos corregido, está bien la observación. Bueno, continuamos. Bien, entonces, estábamos en estas pruebas, ¿no? Del cloruro férrico, primero. En la prueba del cloruro férrico, vamos a hacer lo siguiente. Como es otra pruebita, vamos a cambiar de color, ¿ya? Bien. En la prueba de cloruro férrico, utilizamos cloruro férrico al 1%, ¿ya? Normalmente, entonces, con el cloruro férrico, nos va a dar un color verde o azul. Nos va a dar un color entre verde o azul. Pero normalmente, les decía, en el caso de los flavonoides, nos va a dar un color verde, café o negruzco. ¿Ya? No nos va a dar exactamente un color azul. El cloruro férrico da esos colores, pero con los flavonoides nos da un color verde, un café o un negro, normalmente. Entonces, ¿por qué? Porque no se olviden que son compuestos fenólicos, y era una pregunta también del examen. El cloruro férrico es una prueba general para fenoles, por lo tanto, me va a dar positivo tanto los taninos como los flavonoides y como las antocianidinas, y cualquier otra molécula que sea un fenol. ¿Bien? Muy bien. Además de las pruebas que hemos visto de color, podemos hacer cromatografía. Mucho se utiliza la cromatografía para poder identificar flavonoides, especialmente la cromatografía en capa fina. Entonces, hacemos la corrida cromatográfica y podemos colocar sobre luz ultravioleta. ¿Por qué? Porque los flavonoides son una de las pocas moléculas que fluorescen con la luz ultravioleta. Entonces, normalmente podemos luego marcar, ¿no es cierto?, las manchitas con un lápiz de grafito y calcular los CRFs para poder identificar exactamente el tipo de flavonoides que tenemos, ¿ya? Entonces, para poder revelar, usamos luz UV, ¿ya? Yo prefiero UV. También se puede utilizar vainillina preparada en ácido clorhídrico, ¿no? Una vez que todos hemos hecho ya la cromatografía, tengo mi plaquita y voy a asperjar, por ejemplo, con una solución de vainilina, donde van a aparecer las manchitas, medimos las distancias, etcétera, y podemos calcular el factor de retención y comparar con tablas. Bien, hasta ahí entonces vamos a ver el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que tengan, por favor. Dudas, preguntas. Hasta aquí habríamos visto, ¿no? Se había indicado que vamos a terminar un poquito antes porque tengo una actividad en la universidad. No hay dudas, preguntas. Entonces recuerden, por favor, que hemos quedado en la parte que habíamos terminado pruebas y estaríamos en lo que va a ser extracción de naringina. La naringina, que sería un flavonoide que está presente en la cáscara del pomelo. Ya, sí, dígame, Natalia. A ver, depende. Si
tú quieres utilizar las aloinas, ¿sí? Quisieras utilizar, digamos, el acíbar de aloe. Ya, digamos que sí, ya. A ver, ese acíbar de aloe, ese líquido amarillento, que es, ¿no es cierto?, viscoso, que es un amarillo intenso y de un olor fuerte, tiene ricina, ¿ya? Esa ricina es bastante irritante para el intestino, ¿ya? Es irritante para el intestino. Por eso es que no se utiliza solamente el acíbar o ese jugo amarillento directamente, no lo usamos como laxante. Lo que han estado haciendo es utilizar todo ese líquido amarillento para poder separar las aloinas. Las aloinas, barbaloina, isobarbaloina, ya no tienen ricina, pues. Ya no tienen entonces la ricina, por lo tanto, ya no va a ser, es menos tóxico, menos irritante. ¿Ya? Menos tóxico, menos irritante. Claro, esa ricinal es muy, muy irritante. Ahora, si tú quieres utilizar solo el mucílago, tienes que eliminar todas las aloinas, ¿no? Dejando en agua, de tal manera que toda la ricina, todas las aloinas van a salir y nos debe quedar un mucílago limpio, libre de aloinas, libre de ricinas. Ese sí lo podemos utilizar con fines cosméticos, con fines farmacológicos, etc. ¿Sí? ¿Quedó claro, Natalia? Sí, no por las aloinas, no, porque normalmente quitan, ya en la parte cosmetológica, quitan bastante bien, a no ser, lo que pasa es que a veces todo el mundo hace todo, ¿no ven? Los artesanos a veces preparan y no sabemos si realmente han eliminado bien las aloinas, ¿sí? Porque para que tenga ese uso solamente el mucílago, tenemos que eliminar muy bien las aloinas, ¿no? Yo preparé el otro día, pero lavé muy bien, y después de unos 2 días puse en agua para hacer un extracto del mucílago, y resulta que igual se volvió rojito. ¿Por qué? Porque no había eliminado bien, ¿no? Si no eliminamos muy bien las aloinas, con seguridad que a los 2 días ese aloe que hemos separado, digamos, que queremos utilizar, se va a volver rojo. ¿Pero por qué? Porque no hemos quitado bien las aloinas. Entonces, lo importante es eliminar muy bien las aloinas para estar seguros que contamos con un mucílago puro. ¿Está bien? Listo, muy bien. Ahí quedamos entonces, jóvenes. Nos vemos en las clases prácticas, pues si nos vemos en la siguiente clase, pues el día martes. ¿Sí? Que tengan buen día, buena semana.